Okay, welcome all. Thank you for being here, Camila Morales, Caterine, Samuel, John Alejandro, Jonathan, Miguel, Natalia, Tatiana, Valentina Vázquez y Valentina Gaviria, Verónica Jaramillo, Juliet, Rafael y la persona que está pues conectada como con el PC, con el portátil vivo. Bueno, bienvenidos todos. Hoy, me sacó, a ver. Hoy vamos a trabajar. For today's activity, we are going to work on describing my routine. We are going to talk about daily routines. Remember, that's your third activity. Estamos en la tercera semana. We are on the third week of the course. And in this week, we are doing an activity called Presentation Daily Routines, ¿cierto? Entonces, en esta semana estamos haciendo una actividad que se llama Presentación, Rutina Diaria. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy, ahí llega Vivian, bienvenida, va a ser la rutina diaria. Entonces, recuerden que el objetivo de estas actividades es que ustedes puedan participar. Entonces, organize the letters to discover the words. We have here del brain, ¿cierto? Which is blender. Can you identify these words? ¿Podrían identificar esas palabras colocándolas en orden? ¿Qué palabras nos dan? Si les dan algunas, por ejemplo, si ya cogieron la 10, me dicen la 10. ¿Ok? Profe, la número 1 es kitchen, Muy bien, kitchen. What is kitchen? cocina. Cocina. Good. Había una chica que también iba a hablar simultáneamente. ¿Quién habló, Rafael? Hola, Hola. Milena. Ah, es que espérate que no los tengo acá. Ya. ¿Cómo te llamas? Milena Ávila. Listo, Milena, bienvenida. La segunda sería bedroom. Bedroom. Good. Muy bien. ¿Ya cogieron otra? La tercera sería garden. Garden. Good. Foro. ¿Cuál sería la cuarta? Number 4. Entonces vamos a ir colocando por acá. Tenemos kitchen, bedroom. ¿Cuál otra tienen? Así no vaya en orden. Garden. Y acá íbamos en garden. ¿Alguien más que ya tenga Profe, otra? la Caterina. 5 La número 5 es window. Window, good. Okay, a tip for this one. This one is something that you put, is the layer, the highest layer of a house, digámoslo así. The highest layer of a house. La parte como más alta de la casa. Ay, acá, ¿qué pasó con la W? Window. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué escribí? Ahí ya lo corregí. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es? Bueno, vamos con las siguientes. Acá tenemos algunas más. ¿Están difíciles? Se los dejo de tarea entonces. ¿Descubrieron algún otro? Yo sé que por ahí hay algunos que ya están cerca, algunos. Profe, la 4 no es roof. Roof, that one, sí.
Les estaba tratando de decir que era la parte más alta de la casa, the highest layer of a house. Muy bien, roof. Bueno, les quedan estas que están un poquito más enredaditas, pero es porque son un poquito más largas o muy cortas. Y entonces como que uno dice, bueno, ¿qué es eso? Pero está bien. Para que nos rinda. ¿Listo? Vale. O les doy las respuestas. Pues yo les doy las respuestas, pero no tiene sentido. No, son, digamos que son, como para que sea más fácil identificarlos, son espacios, son places in the city. Son lugares, cuando vemos, por ejemplo, preposiciones, todo esto, los lugares como de la ciudad. Entonces ahí es uno como que, claro, that one. Está fácil. Yes, that one. ¿Sí? Sí, sí. Cuando han visto, es cierto que hay sitios que uno constantemente está visitando porque uno va de compras a esos lugares en la ciudad. Entonces, siempre cuando visitamos una nueva ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, muy bien, Natalia, ¿cierto? Supermarket. Good. Ujú, muy bien. Entonces, por ahí van las otras. Okay, this one is to remember the time. Remember that we have 12 hours during the day and during the night. 24 hours. So this is a clock. Esto es un reloj. Cuando nosotros decimos clock, es reloj de pared, ¿cierto? El reloj que nosotros nos ponemos alrededor de la muñeca, ¿cierto? Ese se llama watch. Siempre la pregunta what time is it, recuerden que este es it es el indeterminado, el que nosotros decimos para decir una cosa, ¿no? Que representa una cosa singular. Pero lo que yo siempre les corrijo, chicos, cuando ustedes me escriben y me mandan los trabajos en inglés, es fundamental. Yo no puedo decir what time is, porque en inglés yo siempre necesito un sujeto. Entonces, cuando el sujeto es indeterminado, como en el caso de cuando hablamos del clima, cuando hablamos de las horas, del tiempo, ¿sí? Vamos a utilizar ese it. Entonces yo no digo is hot, ¿cierto? Sin o sea, lo estoy utilizando sin, o sea, yo no digo solamente is hot, que es un error que cometemos, que cometen mucho, sino que para decir que está caliente, ¿cierto? O is sunny, ahí es, o es soleado, está mal. Yo tengo que ponerle un sujeto a esa oración para que tenga sentido en inglés. Entonces, ese es el indeterminado. Entonces, lo utilizo para tiempo y lo utilizo también para hablar, pues, del clima. Entonces, pay attention to the clocks. What's the meaning of these expressions? A clock, a quarter, a half. ¿Cierto? Para poder como, me imagino que la gran mayoría ya debe saber, sin embargo, yo sé que acá hay estudiantes que en serio están apenas como familiarizándose con el inglés, no le prestan mucha atención de pronto en el colegio o tal vez no es tan acertada la dinámica en el colegio, porque hay niños, ¿no? Hay niños y adolescentes también en este curso, así como hay adultos y adultos mayores. Entonces, ¿cuál es la expresión o'clock? Yo, por ejemplo, acá estoy diciendo, it's 5 o'clock. O'clock significa como ese O significa como el cero del reloj, o sea, en punto. Entonces yo digo, son las 5 en punto, it's 5 o'clock. Esta sería la primera expresión. A quarter, ¿qué sería a quarter? Por ejemplo, si ustedes visualizan acá tenemos a quarter, it's a quarter past 1. ¿Qué sería a quarter? Un cuarto. Un cuarto, muy bien, ¿cierto? Porque decimos, son las
Es la 1:15, son las 10:15, ¿cierto? Son las 10:30. Digamos que tenemos esas formas de hablarlo. ¿Qué sería have? A have. Acá tenemos, por ejemplo, is 8:30. Sería las 6:30, ¿no? Serían las 1:30. Si se dan cuenta, nosotros todo el tiempo estamos diciendo 1:15, 1:30, falta un cuarto, son las 1:30. Aunque yo podría decir como el análogo, ¿cierto? El reloj análogo, decir it's 8:30. It's 1:15. It's 5:45. Sino que así yo me demoro como que más. Decir 5:45 es mucho más largo para decir que decir it's 5:45. Go ahead, Alejandro. Pero yo tengo una pregunta. O sea, es que esto es como una forma de hablar que nosotros implementamos por cómo es nuestro día a día en Colombia, pero es algo que igualmente se utilizaría en otros países. Sí, sí, sí. Por ejemplo, digamos en el mundo militar utilizamos el análogo, ¿cierto? Allá no van a utilizar las 1:30, sino que van a utilizar como 12:30, 12:45. La hora del desayuno es a las 4:40. Pero en el día a día utilizamos ese have, utilizamos el quarter, el o'clock, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, es muy común utilizar este past en Inglaterra, a 1:15. Como decir la 1:15, ¿cierto? 15 pasada la 1. Digamos que esa sí es una expresión muy británica. Sería mucho más Listo. sencillo mientras nosotros aprendemos como la forma en la que nosotros la decimos, que podría ser 1:15, aunque no lo utilicemos así de manera cotidiana, pero se parece más a la forma en la que como al derecho, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo inglés, a veces decimos como que el inglés es al revés. No es que el inglés sea al revés, es diferente al español. Porque el que es americano, el que es inglés, va a decir lo mismo, entonces el español es al revés. O sea, ¿al revés de quién? Al revés de la forma como ellos hablan, ¿no? Entonces no es que un idioma esté al revés, sino que simplemente es una expresión diferente. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan mucho, en Inglaterra se utiliza mucho este past. Entonces digo, primero como que son las 15 minutos pasada la 1, ¿sí? Entonces acá tenemos to en past. Este to lo utilizamos nosotros mucho y este past es que pasó esta hora. Entonces cuando estoy acá en la primera media hora, yo utilizo past y cuando estoy en la segunda media hora para completar la hora siguiente, digo to. Entonces yo puedo decir, it's 25 to the next hour. It's past the hour we are developing in, ¿cierto? Entonces puedo utilizar pasadas, son las 5 pasadas la 1 o las 2, en este caso estamos sobre la hora 8, de la 8 a la 9. Entonces, como ya son las 8:40, yo ¿cuál utilizaría ahí? Me voy al 40, ¿cierto? Entonces yo digo, it's 22:09. Para decir que faltan 20 para la siguiente hora. It's 22:09. Es mucho más largo decir it's 40, ¿cierto? It's 40 past 8. No, ¿cierto? Sino que yo divido el reloj en dos y utilizo past para la primera media hora y utilizo to para la siguiente. Como voy en dirección hacia la siguiente hora, entonces ya acá utilizo la siguiente hora. Utilizo la expresión to con la siguiente hora y past con la hora en la que estamos. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos algunos, ¿cierto? Para que ustedes digan, what time is it?
3:15, yo podría decir, it's 3:15 p.m., aunque el análogo sería, it's 15:15, ¿cierto? Las 15:15. Pero siguiendo el reloj que les estoy mostrando, ¿cuál sería la expresión? It's 15 past 3, ¿cierto? Entonces me ubico en las 15, las 3:15, ¿cierto? Yo puedo decir it's 15 past 3, it's a quarter past 3. ¿Se entiende? Sí. Esta está sencilla, ¿cierto? For on clock. No. It's 4 o'clock. ¿Cierto? Pero como estamos hablando en la tarde, yo podría especificar. It's 4 o'clock p.m. Eso, it's 4 p.m. Ya no necesito el o'clock. O'clock. Pues Es no, cierto. ¿cierto? No tendría Es como sentido. redondear, sí. Exacto. En el siguiente, puedo utilizar, ¿cierto? La mitad. 6 hits. It's 6:30 p.m. No. Very good. It's a half, ¿cierto? Recuerden que es en inglés debo utilizar ese artículo. A half past 6. O podría decir, aunque es menos común, pero podría decir, si yo estoy pendiente de la siguiente hora, estamos atentos porque a esa hora nos llaman, o a esa hora hay que salir, o a esa hora llega el taxi, lo que sea. Yo podría decir, it's a half to 7. Pero es como un caso muy específico. Generalmente el half lo utilizo con la hora en la que estamos, no con la hora que viene. ¿Listo? And the last one. Muy bien. It's 5 to 8. Muy bien, Natalia, en el chat. ¿Cierto? Es mucho más sencillo que decir it's 7:55. Very good. Here we have some expressions we use for the routine. Entonces tenemos acá algunas. I go to bed, I wake up, I take a shower, I arrive home, I work, I study, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I get up. Y acá el ejercicio dice identificar cuál es demasiado simple. Algo que podríamos hacer, no sé si yo se los tapo, yo acá se los estoy tapando, no. Ustedes siguen viendo las expresiones, ¿cierto? Yo me los estoy tapando a mí, pero no a ustedes. Porque me gustaría como taparles un momentico las expresiones para que ustedes me digan acá, a ver, si yo le digo insertar. Bueno, no. Entonces, vamos a utilizar estas expresiones. Me van a decir quiénes quieren participar utilizando las horas, ¿cierto? Entonces pueden utilizar cualquiera de esas expresiones y ponen las horas para hablar de sus rutinas. Sería como la primera, como decir, I go to bed at 5:13 am. That's too early to go to bed, ¿cierto? I go to bed significa que yo me voy a Pues, dormir, Me voy a ¿cierto? acostar, perdón. Eso. Entonces, me voy a ir a acostar. Podría ocurrir, ¿no? Entonces, muy bien, utilizaste la expresión at. Para poner las horas utilizamos ese at. Entonces, I go to bed, in my case. I go to bed at 11 p.m.
most of the days. ¿Cierto? Me voy a dormir más o menos como a las 11 de la noche, calculo, ¿no? La mayoría, pero yo puedo decir, I go to bed at, let's say 9 p.m. every day. Como para cuidar los órganos y todo el proceso que hacen los órganos en el cuerpo durante las horas de la noche, pues es importante como que ir a dormir como a las 9. No, estas diapositivas no están en el contenido del curso, estas diapositivas las construyo para poder hacer como esta interacción con ustedes. Sin embargo, en el curso ustedes encuentran el material. Es un material donde ustedes encuentran también otras expresiones que pueden utilizar. Acá estamos como aprendiendo a utilizarlas para que no tengan que hacer uso de herramientas como los traductores en línea. ¿Listo? Ya la próxima semana serían las últimas clases. Marcela creo que fue la que preguntó y Miguel, ¿cierto? Ah, Vivian y Miguel. Profe, tengo Listo. una ¿Alguien más que se anime a hacer la actividad? Cuéntame, Milena. Es la segunda donde dice I wake up, me imagino que eso es como me despierto. No se usa como I get, I get up at. Esos son dos diferentes. I wake up significa abro los ojos. Que yo abra los ojos a las 4 de la mañana no significa que yo me levante de la cama a esa hora. Yo, por ejemplo, me despierto muy temprano, pero me pongo a meditar y salgo de la cama más bien como tarde. I get up significa es el levantarse, o sea, salir de la cama, ponerse en pie. Entonces acá lo tenemos, I wake up, ¿cierto? I get up. Cuando yo tengo una rutina de cumplir un horario en la mañana muy temprano, generalmente pues es lo mismo. Despertarme y levantarme es prácticamente que lo mismo. Se recomienda lo mismo por salud mental y salud corporal, como que no te levantes de la cama e inmediatamente abres los ojos, sino que uno tiene un tiempo como para estabilizar el cuerpo, ¿cierto? Sentir los sueños, algunas imágenes que vienen, reconocer el cuerpo, irlo despertando poco a poco, articular, ¿cierto? Muñecas, o sea, empezar a darle movilidad para poderse levantar de la cama. ¿Listo? ¿Sí te queda claro? Entonces son diferentes. Muy bien, acá dice Natalia, I take a shower at 12:30. Muy bien, sí, estaría bien. Yo, por ejemplo, digamos, me estoy duchando al mediodía porque estudio en la tarde. Está bien, ¿cierto? Y entonces toda la mañana me dedico a actividad física, actividad en la casa, hacer tareas, lo hago en pijama, lo hago pues en ropa deportiva y ¿por qué no? O sea, me estoy bañando a las 12:30, como el caso del ejemplo que da Natalia. I take a shower at 12:30. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Have up, I have up at 9 o'clock. I get up at 9 o'clock. Very good. Muy bien, chicos. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo importante de poder hacer la rutina? Tener las expresiones. Porque a veces me colocan expresiones como I lunch. Esta estaría mala. Pero es porque voy la utilizo como, no sé la expresión para decir almorzar, entonces acá dice yo bandeja paisa, ¿cierto? Este no es un verbo, esto es un sustantivo. Esto es lo que usted come a la hora del almuerzo.
O sea, no sé, hamburguesa, ¿cierto? Yo hamburguesa, es lo que dice ahí, ¿cierto? Entonces, para decir el acto de sentarme a comerme el almuerzo, o sea, como nosotros decimos almorzar, entonces yo digo, I eat lunch, sería una opción, o I have lunch. Lo mismo ocurre con el desayuno, lo mismo ocurre con la cena. Entonces, por eso es súper importante, como en la rutina, reconocer cuáles son las expresiones que uso para la rutina. ¿Listo? Acá tenemos otros ejercicios. What time do you wake up? Que ya lo estábamos haciendo acá, pero vamos a reconocer la forma en la que yo pregunto. Si yo quiero saber a qué horas, yo voy a utilizar en la expresión de pregunta what time, a qué horas. Y siempre que yo les voy a preguntar a mi interlocutor, que yo lo tengo ya sea de frente, ¿cierto? O es a quien yo me estoy dirigiendo, es con quien yo estoy hablando, de tú a tú, yo voy a utilizar do you. Más adelante, cuando vean las expresiones del presente simple, cómo se forman las oraciones en presente simple, como que va a ser más, eso está en el material del curso, ¿sí? Ustedes como que van a ir entendiendo las estructuras, pero importante que usted sepa que para preguntar yo utilizo what time do you. Y cuando yo utilizo what time do you, yo inmediatamente, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿A qué horas? ¿Cierto? Entonces, yo ya puedo poner la expresión de la rutina. Es decir, que yo podría hacer todas estas preguntas. Por decir, Natalia, what time do you go to bed? Rafael, what time do you wake up? ¿Cierto? Camila, what time do you take a shower? Milena, what time do you arrive home? ¿Se entiende? ¿Quién más está por ahí que ha estado activo? Caterine, what time do you study? Alejandro, what time do you get dressed? A ver a quién más veo por acá. Vivian, what time do you have breakfast? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo ahí estoy haciendo el ejercicio. Miguel ya le había preguntado. Miguel, what time do you get up? Yvonne, what time do you eat lunch? Sí, yo creo que ahí abarqué los del chat, por lo menos los que están en el chat, no los, no. Profe, lo siento, me estabas preguntando algo. Estoy colocando ejemplos, tranquilo, sigan la otra actividad que está haciendo. Y yo no le voy Listo, a profe, muchas calificar gracias. por estar presente o no. Tranquilo. ¿Listo? ¿Sí lo entienden? What time do you? What time do you? What time do you? Cuando yo estoy hablando con el interlocutor. Yo puedo preguntar what time does she? What time does he? Y ese es otro tipo de pregunta con donde me cambia la mm, la expresión, ¿cierto? Acá se las voy a poner. What time does she? Y acá yo no tengo, yo estoy preguntando por alguien con quien no estoy hablando. What time does he? O sea que estoy preguntando sobre ella y sobre él. Y no necesariamente está en la conversación de manera presente. ¿Sí? Entonces, esta es otra conjugación que los enreda en el presente, simple, en inglés. Pero con que usted sepa que yo cuando voy a utilizar el do you, ahí está que pasó, que yo voy a utilizar el do you, ¿cierto? Es porque estoy hablando con la persona de frente.
O me estoy comunicando, no de frente directamente, pero sí estoy estableciendo una conversación de ella directa, ya sea pues a través virtual, pues a través de un chat, ¿cierto? Listo. Tenemos adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia los vamos a utilizar también para ponerlos hablando de las rutinas, porque yo puedo hablar de qué tan frecuente, con qué frecuencia, ¿cierto? Yo hago una actividad en mi rutina. Hay cosas que yo nunca hago, hay cosas que yo de vez en cuando hago, ¿cierto? Entonces acá tenemos never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, usually, always. ¿Cierto? Como que I always wake up at 5 o'clock because I enter work at 6 a.m. O sea, yo todos los días me levanto siempre a las 5 porque cojo trabajo a las 6 de la mañana y vivo cerca, ¿no? O no me daría una hora para estar lista. ¿Sí? Entonces, como que ese es el always. Hay cosas que yo nunca. Entonces, ¿cuál sería la pregunta para el interlocutor? How often do you? How often do you? Entonces, recuerde, what time do you? How often do you? Y ahí yo ya les voy a empezar como a preguntar al azar. No sé si me levantan la mano y hacemos un. Faltan 2 minutos para terminar la clase. Acá tenemos algunas. How often do you listen music? Está súper simple, ¿no? O sea, I always listen to music along the day. Always. ¿Cierto? Esa está fácil. Esa es como la respuesta común. How often do you practice sport? ¿Alguien levantó por ahí la mano? No. How often do you practice sports? For instance, this year, I'm practicing sports 3 times a week, and I'm so happy for that. How often do you go to bed late? In my case, most of the time, ¿cierto? Yo podría decir usually. I usually go to bed late. Late es como después de las 10 de la noche, más o menos, ¿cierto? Las 10 ya es como tardecito, ¿no? Sobre todo para quienes madrugamos. How often, ya se va a cerrar la sesión, no me levantaron la mano para practicar. How often do you watch TV?